Volvemos al mapa, por favor, porque hay una parte importante que hay que comparar con la del siglo XVIII. No, hombre, está perfecto ahí. ¿Verdad? Sí, ahí se ve. No, hombre. Si tenemos el río del lado sur, digamos, ¿verdad? En la parte superior vemos cómo se va desarrollando la traza urbana hacia el este, ¿verdad? Hacia el noreste de ese mapa, en la parte superior. Entonces, es la diferencia con el mapa del siglo XVIII. Ahí hay que tomar muy en cuenta esa evolución urbanística, ¿verdad? Claro, la población se va compactando porque vamos siendo más, que es el mismo problema de hoy. Nos hemos desparramado a 20 kilómetros a la redonda de Plaza de Armas y del asentamiento histórico original de la ciudad porque somos muchos más. Entonces se va compactando del 18 al 19 y sobre todo seguimos viendo que la principal urbanización está sobre las puntas de las lomas. Se va expandiendo. Sí, hacia las faldas de las lomas. Aquí no se nota en este plano todavía la ubicación del cementerio central. Sí, bueno, no está marcado ahí, pero de hecho desde 1804 tenemos el Panteón Central. Sí, debe estar la puntita, ¿no? Despuesito de donde está el Jacalito, despuesito está. Por eso decíamos que la laguna colindaba con la parte de atrás del Panteón Central. Sí. Porque además el Panteón Central ha tenido un montón de anexiones. Incluso el parque nuevo, por decirlo así, que está del lado de 27 de febrero, fue porque iba a ser una ampliación del Panteón, pero los vecinos protestaron y dijeron, no tenemos parque, no queremos más Panteón. Y entonces es cuando se decide también cerrar ya el uso del Panteón. Y ya solo si tienes criptas disponibles enterrarás, si no, ya no se puede hacer otro entierro. Pero antes de que fuera el parquecito que vemos ahora. Pues a ti te tocó eso, ¿no? Del rebote. ¿Qué? ¿No? ¿Cuál? A ver, espérame. Lo del diseño del espacio y la reutilización. Sí, algo de eso hicimos. Sí, tienes toda la razón. Que no se llevó a cabo, porque era un gran parque y Pero platica a nuestros amigos esa experiencia. Bastante nuevo. O sea, porque era agregar el mercado de flores, el parque, y hacer y crear una fachada hacia el parque del mercado, pues, o sea, haciendo algo pues más acorde a lo que se pretendía hacer mucho antes, darle una imagen de modernidad, pero no era así. No debía de ser imagen de modernidad, sino una imagen más acorde a lo que era el centro histórico de la ciudad de Villahermosa. Porque hay una fotografía, otra vez vuelvo a la fotografía de cuando y más adelante vamos a hacer eso. Claro, cuando Guimond inaugura la fuente de la Cigüeña. José Guimond Caballero, presidente municipal de Centro. Sí, y ahí se ve al fondo, de que hace rato hablábamos del Pinar, se ve el Pinar, pero también se ve la fachada original de estilo neoclásico, que era una maravilla. Ahora, arriba hay un letrero que dice silencio. El panteón no se llama silencio. No es el panteón del silencio. No, pero se dice silencio por respeto a los muertos. Que ojalá y en una próxima edición o actualización podamos insertar esa foto. ¿La tenemos? Claro, no, yo la tengo. Sí. Yo la tengo. Por ahí la tenemos, y la he estado... Muy bonita. Sí, muy bonita. Y la he estado arreglando para que tenga un poquito más de claridad. Pero bueno, regresemos al negocio que nos trajo aquí. Adelante. Bueno, yo quería, en base al mapa, comentar que estamos hablando de esa remodelación del parquecito, que ya incluye parte del actual centro histórico de la ciudad, ¿no? ¿Hasta ahí llegó? Claro, hasta ahí llegó. Porque antes no llegaba hasta ahí, antes estaba de este lado, ¿no? Antes no. Que además fue muy caprichosa esa división. Le incorporaron al Distrito 1, Centro Histórico. Fue bastante caprichosa, hay que decirlo. Bueno. Ya sé que no estás de acuerdo, pero digo, yo como historiador diré que fue caprichoso porque se incluyeron edificios modernos dentro de un área antigua, edificios descontextualizados de su entorno urbano
y demás. Pero bueno, en fin. Bueno, tenía su razón de ser en su momento, ¿no? Bueno, Dale, pero- en esta esquina. Pero en ese lugar donde ahorita está el parque, ahí estuvo la Secretaría de Salud. Sí. Sí, en el Parque Estrella. Hay que aclararlo. Sí. Y que ya era un cascajo en las últimas fechas. Por eso se tomó la decisión de tirarlo. Pero- era un edificio de más de 50 años de construido. O sea, ya era viejo cuando yo era chiquito, así Bueno, que sumen y saquen cuentas. Yo no entiendo por qué aquí, Oh. en la delimitación, no incorporaron al jardín porque básicamente el cementerio era parte histórico de la ciudad. Así es. de antaño, ¿no? Incluso hubo un paredón de fusilamiento en la esquina del panteón. La esquina derecha de la fachada fue paredón de fusilamiento en la Revolución. Sí. Hay Sí, mucho, hay mucha mucho historia. revolucionario enterrado Vuelvo a ahí. lo mismo, los hitos nos están haciendo falta. Sí. Son marcas, aquí pasó esto, o sea, y esas marcas no están. Y es tan fácil, de veras. Sí, así es. Yo estuve viendo el Carnaval de Venecia últimamente, que me salgo un poco del tema, pero ¿saben qué? Hay placas en las casas, en los edificios. Este edificio se llama fulano de tal, y aquí pasó esto y esto. Sí. Aquí no sabemos dónde pasó nada. Pareciera que nunca hubo nada. Por ejemplo, donde mataron, donde estaba el puente de Ampudia, ni Ajá. siquiera hay una placa ahí que diga aquí estuvo el puente de Ampudia y Sí. se mandó a demoler cuando aquí mataron al gobernador. Al gobernador Fucher. Fucher, así es, en 1882, Sí. de 2 escopetazos. Bueno, Sí, o tampoco sea- hay placa donde ahorita la zapatería de Andrea, en la esquina de Allende y 27, donde estuvo la cooperativa. La cooperativa de transportes Villahermosa, que ahí por mataron supuesto. igual al A gobernador. Senmaná Sayas, sí, cubano de origen y que ahí No, que- tenía su casa en no, que 1840 a 42. Pues, a ese le frieron la cabeza, ¿no? Le frieron la cabeza en Comalcalco, le Sí. trajeron la cabeza para acá. Frita. Pero sí, frita. Pero bueno, pero además tengo que decirles algo. Sí hubo un esfuerzo en algún momento y hay unas placas de QR en diferentes partes de aquí del centro histórico, pero tú le apuntas con tu celular y te abre la página principal que te dice, te voy a redireccionar a, y nunca te redirecciona a nada. No, mira, yo creo que antes que utilizar la tecnología, yo creo que lo que se necesita es verdaderamente, físicamente, como, Pues sí. como está la placa donde en el edificio de Teléfonos de México, Así es. la placa de aquí se fueron los intervencionistas, Así es. de aquí salieron. Y aquí se encontraba, creo que también lo dice, ¿no? La Casa Fuerte. La Casa Fuerte. Sí. La Casa Sí. Fuerte era un lugar, era también otra cosa, ¿no? O sea, era una edificación que servía para tirar, pues. Donde Pues- estaba el pues- armamento. Más que el armamento, donde estaba la administración del gobierno federal, porque en 1869, cuando se instala la primera línea telegráfica a San Juan Bautista, allí es donde está la terminal del telégrafo, porque son las áreas administrativas del gobierno federal. Un edificio pesado, de paredes gruesas, de 2 plantas, techo a 2 aguas. Entonces, eso hacía muy característico el lugar. Por eso cuando se cambia telégrafo, se cambia 3 cuadras hacia arriba, porque no tenían que cambiar las líneas, sino nada más mover las 3 cuadras. Poquito. Donde hoy sigue estando telégrafos. Sí. Que ya ¿Y- no. ¿Qué más sigue, don Armando? A ver, yo. Hemos brincado de yo chile sí y de quiero mole. aprovechar para hacer un comentario. A la hora de clasificar los hitos, es muy importante los hitos y las edificaciones. Hay varios aspectos cómo se pueden analizar esas edificaciones. Incluso en la ley de monumentos se menciona arqueológicos, artísticos e históricos. Un monumento o un edificio puede tener un valor histórico por un acontecimiento, como bien lo dicen, pero probablemente no tenga ningún valor artístico ni arquitectónico. Entonces hay que tener cuidado porque hay que decir, yo clasifico este hito por tal característica. Generalmente, y no hubo una gran evolución en el aspecto arquitectónico, y son contadísimos los edificios que quedan, y a pesar de que se habla mucho de demoliciones, habría que cuestionar
el valor arquitectónico y artístico de muchos de esos edificios. No quiero decir que en el aspecto histórico hayan tenido muchísima importancia y relevancia, claro. pero sí hay que determinar muy bien. Y por otro lado, lo que se maneja como arquitectura vernácula, en donde lo interesante de un sitio es la suma de diversas edificaciones, aunque sean muchas de casas habitación. Se está pensando en un conjunto que determina la apariencia de una zona. Como se puede apreciar muy claramente en la calle de Sáenz, en el centro actual de Villahermosa, o como se puede apreciar en partes de la avenida 27 de Febrero, sobre todo de Paseo Tabasco hacia la Plazuela del Águila, donde hay una similitud de construcciones de principios del siglo XX, ¿verdad? Sí. Y el tipo de arcadas, de puertas, de techumbres, mucho de teja, ¿verdad? Que posteriormente habrá que platicar por qué se usó tanto la teja, ¿verdad? Y eso era algo que sí me interesa enfatizar para no confundir y que no tengamos la idea de que se destruyeron unos joyas arquitectónicas irreemplazables. Todo con medida, ¿verdad? Sí, porque además aquí hay que decir, y ustedes dos arquitectos no me dejarán mentir, las obras que se hicieron en Tabasco, hasta todavía empezado el siglo XX, lo hicieron alarifes, maestros de obra, arquitectos realmente. ¿Hasta qué año llegaron los primeros arquitectos titulados? 1960 y... Principios de 1960. Principios de los 60. 57, ¿no? Estamos hablando finales del 50. Estamos hablando de Víctor Pastrana. Víctor Pastrana, Ventura Marín Ascuaga. Estaba también el arquitecto Jacinto Zapata. El arquitecto Mario Delil. Mario, por supuesto. Yo tengo una foto de esas, ya se las voy a enviar para que vean quién es. Recién tomado, incluso ahí aparece el famosísimo y tan mencionado ingeniero José Luis Villafuerte, que fue el primer director de obras públicas que hay a nivel ya muy, muy formal y que pues, es también un personaje de la historia, ¿no? Pues le cambiaron la fisonomía a la ciudad de Villahermosa. Así es. En los años 60. En los años 60. Pero yo creo que eso va a meritar una serie de cápsulas más a hablar de la historia de la arquitectura en Tabasco, ¿no? Que además tiene chisme de lavadero también. Sí, tiene chisme de lavadero. Por supuesto, metidas de pata como extraordinarios aciertos. Pero bueno, en fin. Pero, ¿qué les parece si nos siguen en nuestra quinta cápsula sobre la evolución urbana de Villahermosa? Que en esta ya nos colgamos un poquito.